El tema de este día se llama una gran herencia. ¿Alguien ha recibido alguna herencia? ¿Sí? ¿Cómo de cuánto? No, digo, en lo natural me refiero. ¿Te han dado alguna herencia en lo natural? ¿De bienes? ¿Una tierrita? ¿Una cuenta bancaria? ¿Ahí un dinerito? ¿Ok? ¿Y cómo usaste la herencia? ¿Correctamente? ¿O ya es historia? Porque hay una herencia mayor, una herencia abundante, que no se marchita, que no se acaba, dice la escritura, inmarcesible, nunca se va a acabar, nunca se va a marchitar, nunca se va a terminar. Esa herencia es una herencia espiritual. Y sabes, Dios ideó la forma de trasladar su reino a una sociedad que está perdida por causa del pecado. ¿Cómo logra hacer Dios eso? ¿Cómo después de la desobediencia de Adán, todos los seres humanos que existieron después de Adán vivieron alejados de Dios y en pecado, sin conocer a Dios? Y Dios tuvo que hacer una serie de movimientos, toda la Biblia, el Antiguo Testamento, la Biblia se divide en dos, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, y en el Antiguo Testamento se ve cómo Dios está anunciando, ¿verdad? Y está estableciendo una serie de estrategias y de operaciones para que Él pueda venir y otra vez restaurar lo que Adán perdió. Adán tenía 4 cosas muy maravillosas, importantes con Dios, y él era el responsable de trasladarla a los hijos y de ahí a todas las generaciones. Él tenía una naturaleza que estaba en concordancia con la imagen y semejanza de Dios. Lo primero que Dios le da a Adán fue su imagen y semejanza. Y después, debido a esa imagen y semejanza, él tiene la capacidad de relacionarse con Dios. El único ser creado que puede reconocer a su creador, que puede establecer una conexión con su creador, que puede entender la mente de su creador, el único es Adán. Es el primer ser humano que aparece ahí en la Biblia, en la creación, con características muy específicas que le permiten relacionarse con su creador. ¿No es maravilloso eso? Y Dios le dice, te vas a multiplicar. Y ahí están, ¿verdad? Después creó a Eva y ahí está Adán y Eva y les dice, ustedes multiplíquense, reproduzcan lo que son. Y aquí hay una ley tremenda que hemos estado enseñando en los grupos de discipulado. La ley de la reproducción. Todo se reproduce según su naturaleza. Todo se reproduce según su género. Reproducimos lo que somos. Así es que papás, cuidado con lo que estás enseñando a tus generaciones, porque reproducimos lo que somos. Y si yo no he sido totalmente transformado, yo estoy reproduciendo otra cosa, tal vez lo que aprendí, tal vez como yo concibo la vida, pero yo estoy impartiendo esos modelos a mis generaciones. Eso fue nada más de paso, por los mismos 20 pesos. La tierra de promesa es la herencia que Dios tiene para nosotros. Es un estado, una condición. Entonces ahí tenemos a Adán, a imagen y semejanza de Dios, con toda la capacidad de escuchar a Dios. Lo único que tenía que hacer Adán era obedecer. Ni siquiera tenía conocimiento del bien y del mal. Él no sabía que había el mal. Él no sabía que podía decidir entre el bien y el mal. No sabía nada de eso. Su corazón era inocente. Él lo único que necesitaba era escuchar a Dios y obedecer. Di conmigo, obedecer. ¿A cuántos les causa conflicto esa palabra? Creo que a todos nos causó conflicto en un tiempo determinado o hasta el día de hoy. Obedecer, ¿verdad? Porque las ideas, las emociones siempre se levantan en contra. Cuando Dios da una instrucción, decía Diana hace rato, cuesta, cuesta. Tiene un precio que hay que pagar. ¿Sí o no? Hay que pagar un precio. ¿Cuál es eso? Obedece. No, pero yo no creo que Dios sea así. No, conócelo para que tenga seguridad y certeza de cómo es Dios. Y obedece. Entonces Adán tenía que hacer eso. Adán debía reproducir esa naturaleza. Ok, entonces quiero establecer algo muy importante porque si vamos a hablar de herencia, que Dios nos da una herencia,
tenemos que saber qué es lo que perdió Adán allá en el principio y que nos heredó Adán. Entonces Adán perdió la imagen y semejanza, todo el potencial de una naturaleza que podía producir grandes resultados se acabó. Ahora ya Adán ya no puede producirlos. Lo segundo es que perdió la relación con el Padre. Ya no puede escuchar a Dios por causa del pecado. Fuimos separados de Dios. Pecado significa muchas cosas, entre una de los significados es separado de Dios. Y si alguien está separado de Dios, puede cometer cualquier locura y vivir con las consecuencias o asumir o enfrentar las consecuencias. Entonces, separados de Dios en una naturaleza afectada, naturaleza caída, una naturaleza diferente a la imagen y semejanza de Dios, ¿verdad? Y eh, perdiendo el propósito, lo tercero que perdió Adán fue el propósito y su destino. Y entonces entraron vacíos profundos en el corazón de Adán. Y número 4, los recursos. Entonces se perdió la naturaleza divina, se perdió la relación con el Padre, se perdió el propósito, el destino, el significado y se perdieron los recursos. Ahora fue sentenciado Adán a vivir bajo maldición. Y la sentencia fue: con el sudor de tu frente trabajarás y trabajarás y trabajarás y no alcanzarás a satisfacerte y estarás con profundos vacíos porque ahora estás bajo maldición y la tierra es maldita por tu causa, Adán. Nos metió en problemas Adán, ¿verdad? Separados de Dios. Estábamos destinados a morir y después de haber pasado por esta vida con muchas dificultades y con muchos problemas, carencias, enfermedades, maldiciones y todo eso, estábamos destinados a que al terminar nuestra vida íbamos a ir a una eternidad sin Dios. ¿Puedes imaginar eso? ¿Puedes imaginar el dolor? ¿Puedes imaginar el quebranto, la soledad tan profunda que alguien pudiera experimentar, pero por toda la eternidad y no poder morir, no poder terminar con eso? Es como si te estuvieras quemando con el fuego y ese fuego nunca se apaga, nunca se termina y se llama el infierno. Y estábamos destinados a eso. Entonces, no podíamos hacer nada por remediarlo, nada, no había forma de que yo pudiera hacer algo para remediar eso, nada. Heredé una naturaleza pecaminosa, caída. Cada ser humano que está naciendo hoy en día nace bajo esa naturaleza. No teníamos esperanza. ¿No es terrible eso? Steve Jobs le preguntaron en los últimos días de su vida que cómo se sentía de dejar un legado y él decía: ciertamente estoy dejando un legado, que hasta el día de hoy se ve, ¿verdad? ¿Cuántos traen un iPhone? Hay un legado, pero él dijo: toda mi vida trabajando y siendo creativo para tener mucho dinero y no puedo comprar la vida. El cáncer lo estaba terminando y lo terminó. Y dijo: y no puedo. Si yo vendiera mi compañía y me quedara sin un quinto, no puedo comprar salud. No puedo. Entonces, ¿qué son las verdaderas cosas que valen la pena en la vida? Y conocer a Dios es lo primero que debemos de tener en la vida, porque todo lo demás va a funcionar, todo lo demás será posible. Imagínate a un Bill Gates o bueno, los que ya se fueron, ¿verdad? Steve Jobs y toda esa gente que ya se fue, que no está y que se fue antes de tiempo porque estaban jóvenes, no por ancianos, se fueron por una enfermedad que terminó con sus vidas. Si ellos hubieran conocido a Dios, si ellos hubieran estado fluyendo en la vida de Dios, hubieran dejado un legado más grande al mundo, no solo con lo que aportaron en sus compañías y la tecnología que aportaron a una sociedad que necesita tecnología, pero no solo eso, sería algo más que eso. Y la iglesia es la que tiene la oportunidad de hacerlo.
somos relevantes. Entonces, 4 cosas importantes que perdió Adán allá en el principio: la naturaleza, la relación con el Padre, la naturaleza del Padre, el propósito del Padre en cada uno de nosotros y los recursos del Padre. Imagínate que Dios le dice a Adán: este río se va a dividir en cuatro brazos, y cada uno de ellos te va a traer diferentes riquezas. Este río va a traer el oro de Ofir. Imagina nada más eso. Adán era el hombre más rico sobre la tierra. Bueno, era el único, ¿verdad? Pero todos los recursos estaban disponibles: recursos materiales, recursos espirituales, recursos emocionales. Lo único que tenía que hacer Adán era obedecer. Y a través de la obediencia a Dios, él iba a alcanzar madurez. Y a través de la madurez iba a formar un carácter, principios y valores del reino que le iban a permitir a él cuidar la creación, porque Dios le dijo: cuidarás la creación, la administrarás, vas a tener descendencia y vivirán sobre la tierra, no les faltará nada, y yo seré su Dios. Ahora, en este escenario entra alguien del cual no se habla mucho en las iglesias, pero aquí sí lo mencionamos: en forma de serpiente, Satanás. Es una realidad, Satanás. Es una realidad. Hablaba con unas personas en la semana, y yo les hablaba de los santeros, y ellos decían: no, pastor, pero nosotros no creemos en eso. Oye, pero es una realidad, y te pueden afectar si tú lo ignoras. Necesitamos conocer que hay un enemigo espiritual. Necesitamos conocerlo, porque la ignorancia de los hijos de Dios, la ignorancia de la gente, es un instrumento que utiliza Satanás para engañarnos, para destruir, para robar, para matar. La ley de la pérdida dice que lo que no sabes proteger te lo van a robar. Es una ley espiritual. Y tenemos que conocer cómo proteger nuestras vidas, nuestra salud, nuestros recursos, nuestros hijos. Y hay principios espirituales en la Biblia que nos ayudan a proteger. Si no, el dinero se va en un vicio, y un vicio puede terminar con el patrimonio de una persona. Veía un reportaje que pasan en Netflix acerca de jugadores profesionales, gente que ganó millones, millones de dólares. Fueron buenos en basquetbolistas, beisbolistas, y pasan escenas de esa gloria que ellos vivieron y de todos los premios que ganaron. Y sabes, se los encontraban en las calles como indigentes. Perdieron todo porque comenzaron a consumir drogas. Perdieron todo. La ley de la pérdida. Si no sabes proteger lo que tienes, te lo van a robar. Yo no puedo salir de la introducción. Bueno, vamos a avanzar. Entonces, 4 cosas que están en Adán y que perdió. Repito: imagen y semejanza, o sea, la naturaleza divina en Adán. Segundo, la relación con Dios, la conexión con la vida, con la forma de vida que él iba a tener en esta tierra. Tercero, el propósito, el destino. Y cuarto, los recursos. Esas 4 cosas son las que tienen al mundo de cabeza, porque no las puede alcanzar, no las puede tener. El mundo sin Dios no puede lograr estas cosas. Entonces, todo el que esté bajo esta condición, bajo este estado, debe morir. El Señor dijo en su palabra: todo el que esté en pecado tiene que morir, porque el pecado está bajo juicio, y todo el pecador debe morir. Y morir significa estar separado de Dios por la eternidad. Entonces necesitábamos salvación. Necesitábamos que alguien nos salvara. Llegó un momento en mi vida en que yo veía todos los días iguales. Para mí no había diferencia entre lunes, martes, miércoles, sábado, domingo. No había diferencia. Todos los días había depresión, todos los días había desánimo, todos los días quería yo encontrarle un sentido a mi vida. Y yo lo único que veía en mi vida eran acciones que me llevaron al fracaso. Y eso me metía más en depresión.
Y yo decía, pero ¿por qué esto? ¿Y por qué aquello? Y luego mi pasado, y luego mi niñez. Y había muchas cosas que me retumbaban en la cabeza y en mis emociones. Pero en el tiempo señalado por el Padre, vine a un encuentro con Cristo Jesús. Y todo cambió. Todo cambió. El único que pudo cambiar mis circunstancias, el único que pudo cambiar el sentido que llevaba mi vida. Yo no sé ahorita dónde estaría. No tengo la menor idea, ya ni quiero pensar, porque eso fue un pasado que Cristo cambió hace 26 años. Tal vez no estuviera aquí con ustedes hablando. Posiblemente, lo más seguro es que yo ya no estuviera aquí en esta tierra. Así como llevaba mi vida, así como iban las cosas conmigo. Terrible. Por eso yo les puedo decir que esta herencia es gloriosa. Y la tierra prometida a la cual Dios me llevó es una vida diferente. En el camino y en el proceso perdí muchas cosas. El enemigo me robó muchas cosas. Yo le entregué por ignorancia, ¿verdad? En mis decisiones yo le estaba entregando mi futuro al enemigo y me llevó a la ruina emocional, a la ruina material. Perdí negocios, perdí casa, perdí carro, perdí cosas. ¿De verdad? No fue fácil. Hasta que yo estaba ya sumergido en toda esa tragedia, una niña de 8 años me dijo, Cristo te ama. Y algo pasó dentro de mí. Y esa niña es mi hija Andrea, la más chica. Y ella empezó a ir con una compañerita de la escuela a la iglesia. Y ella me decía, los cristianos, deberías de venir con los cristianos. Yo decía, eso es para ignorantes. Yo soy un hombre de ciencia. Yo por eso estudié. Yo por eso estoy en la ciencia, moviéndome. Y sabes, la ciencia no me alcanzó para conducir bien mi vida. Y cuando fui a ese encuentro que me preparó mi hija en contubernio con los de la iglesia, y me llevaron a Puebla a un encuentro de hombres, ahí todo cambió. Todavía tuve que pasar procesos, fueron procesos diferentes para estar donde hoy estoy. Pero sabes, nunca más volví atrás, nunca más la depresión me volvió a abrazar, nunca más la tristeza volvió a ser una constante en mi vida, nunca más. Una grande herencia. Entonces hoy necesitamos entender lo que ya Dios nos ha dado, porque estando en una condición de pecado, sin esperanza, sin rumbo, Cristo murió por nosotros. Dios envió a su Hijo, nacido del Espíritu, en el vientre de María, para que en él hubiera una genética divina, diferente a todos los hombres conocidos en su tiempo. Porque hubo profetas, porque hubo maestros de la palabra en ese tiempo, pero eran humanos con una naturaleza caída. Pero ahora está este nuevo ser, un nuevo niño nos es nacido, dice la Biblia, y el imperio sobre su hombro, y será llamado Jesús porque salvará a su pueblo. Y entonces vemos a este hombre llamado Jesús, el Salvador, el Mesías. Y él tuvo que venir para pagar el precio por todos los pecadores. El valor de Jesús, lo que vale, si quieres poner un precio a la vida de Jesús, ¿sabes cuánto vale la vida de Jesús? ¿Cuánto crees? Alguien puede decir, no, no, eso es invaluable. Ok, sí, tienes razón. Pero si le podemos poner una comparativa, Dios pone en la balanza a todos los seres humanos de este lado y pone de este lado a Jesús. Porque Jesús vale lo que vale la vida de todos los seres humanos. Y por eso esa vida era suficiente para pagar por los pecados de toda la humanidad. Ahora, ¿cómo tienen acceso todos los que están de este lado de la balanza? Solamente por fe. Cuando escuchan el mensaje de la salvación, cuando escuchan que Cristo Jesús murió por nosotros, cuando yo escuché la voz de esa niña de 8 años que me dijo, Cristo te ama y Cristo murió por ti, ella tal vez ni siquiera lo entendía muy bien, pero en la iglesia se lo enseñaron. Qué importante llevar a nuestros niños a la iglesia, ¿verdad?
porque no sabes que la palabra de un pequeñín puede salvar a toda una familia. Y eso fue lo que hizo precisamente. Tal vez ella no entendía en ese momento qué me estaba diciendo, pero esas palabras traspasaron mi corazón y pusieron una semilla de esperanza ahí. Cristo te ama y murió por ti. Amén. ¿Cuántos le pueden dar un aplauso por eso al Señor? Así que la promesa es la salvación, no solo en esta tierra, ¿verdad? Que tú vivas con propósito en esta tierra, sino cuando nos vamos de aquí, no morirás. Cuando nos vamos de aquí, no vas a morir, vas a una eternidad con Dios. El cuerpo se acaba, pero tu espíritu es eterno. Tu espíritu y el mío son eternos, nunca morirán. Jamás morirán. Estaremos en la presencia de Dios por toda una eternidad, en un cuerpo regenerado, en un cuerpo resucitado, en la presencia y en la gloria de Dios. Ahí ya no va a haber enfermedad, ahí ya no tienes que ir al gym, ¿verdad? Para ponerte bien. No, no, ya no. Ese tipo de cosas ya no. Eso es aquí para que cuides tu cuerpo, para que vivas sano, ¿verdad? En cuerpo y en tu alma la palabra de Dios te renueve. Todo eso. Estando allá, no necesitamos nada de eso. Es vida abundante por toda una eternidad. Amén. Así que necesitamos entender lo que Dios ya nos ha dado, poseer lo que Dios ya nos ha dado, entender nuestra herencia. Voy a ir adelantándome. Dice Hebreos 11:1, todos lo conocen esta escritura, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Ok? Certeza y convicción. ¿Por qué voy a hablar de la fe un momento? ¿Por qué? Porque es a través de la fe que nosotros podemos tomar todos los beneficios. Es verdad que Cristo ya murió por nosotros hace 2000 años, 2024 años. Murió por todos nosotros. Es más, de nada hubiera servido que yo me meta en el DeLorean, ¿verdad? Ese que viaja hacia el pasado. Ya aquí estoy con Cristo. En una máquina del tiempo. Ya miren, ahí lo están crucificando. Ok, tremendo. Entonces no voy a perder la oportunidad, voy a abrazarlo y me voy con él. No, no es en lo natural. De nada hubiera servido que yo hubiera estado ahí y abrazarlo. De nada, porque no es en lo natural. Todo eso que pasó ahí en la cruz del Calvario, en Jerusalén, todo eso que pasó tuvo un resultado en lo espiritual. Y el día que resucitó, al tercer día Jesús resucita. Y entonces toda esa obra que hizo de salvación, el morir por nosotros, el hacernos nacer de nuevo, el justificarnos, el santificarnos, el darnos los recursos, el abrir los cielos para nosotros y el favor de Dios, el conectarnos en una relación con el Espíritu Santo, todos esos beneficios de la cruz del Calvario, donde derramó su sangre, todo eso quedó en los lugares celestiales. Todo eso quedó en la dimensión de eternidad, todo eso quedó en la dimensión de lo que no se ve, no es en el mundo natural, es en el mundo espiritual. Y la única manera de tener acceso allá, yo no me puedo subir a una nave espacial y decir, voy a ir a visitar al Señor, vámonos astronautas y vámonos. No, eso es en lo natural, pero en lo espiritual hay una dimensión que no se ve, que no la percibes con tus ojos naturales, que no la puedes dimensionar con el tiempo, no la define el tiempo, no la define el espacio, no la define la materia, es una dimensión superior, se llama la eternidad, donde habita Dios. Y ahí, la única manera de entrar ahí es a través de la fe. No hay otra manera. La Biblia dice, al hombre natural le parece locura lo del espíritu. Le parece una locura. ¿Cómo que viste a Dios? ¿Cómo que se manifestó un ángel del Señor ahí en tu recámara y llegaba hasta el techo, rebasaba el techo y te habló y te dijo, vengo de parte de Dios a darte un llamado? ¿Cómo? Eso es una locura, pero es real y lo hemos vivido. Certeza y convicción, dice Hebreos 11. Y certeza es la seguridad y confianza en todas las cosas verdaderas. Y en un mundo tan relativista,
donde la ideología relativista prevalece, a ciertos grupos les parece bien esa verdad. Y hasta se organizan y van en marchas y dicen, defendemos nuestros derechos. ¿Por qué? Porque para ellos es una verdad. Otros grupos dicen, esta es nuestra verdad. Y hasta entregan su tiempo, su vida y sus recursos por esa verdad. ¿Sí o no? Y cada quien tiene su verdad porque estamos en una cultura relativista. La verdad es relativa. Si a ti te funciona, entonces pertenece a ese grupo. Está bien, mijito, te voy a aceptar. Y tú, si quieres ese grupo, está bien, te aceptaré, serás de ese grupo, no hay problema, no le haces daño a nadie. Pero van en contra de los diseños divinos, van en contra de la naturaleza divina. Entonces, ¿en qué va a estar fundada mi fe? Certeza es seguridad y confianza en lo verdadero, y lo verdadero es lo que nos revela su palabra. Lo verdadero son los principios y fundamentos del reino de Dios. Eso es lo verdadero. Eso es lo que yo he caminado todos estos 26 años de mi vida cristiana y he comprobado que esa verdad es poderosa, que transforma vidas. No hay otra. Así que la convicción, ¿verdad? Es estar convencidos de algo y actuar en consecuencia. Yo no le estoy preguntando a Dios, Señor, a ver, voy a ayunar y 40 días y voy a estar ayunando y orando y a ver si perdono a esta persona. No, eso es parte ya de mi naturaleza. Puedo perdonar. Parte de mi naturaleza, soy generoso. Parte de mi naturaleza, ayudo a los demás. Parte de mi naturaleza, sirvo a Dios en la iglesia y donde quiera que Él me llame, yo sirvo a Dios. Parte de mi naturaleza. A veces voy a lugares donde no hay recompensa y yo no voy buscando un pago, ni voy buscando ofrendas, pero no las hay. Y de regreso yo me pregunto, Señor, ¿no fueron agradecidos contigo? Por favor, pudieran, porque sí me está distrayendo un poquito el niño, si pudieran llevarlo allá al grupo de allá, por favor. Este, y entonces estamos entendiendo que lo hacemos no por una recompensa, no porque querramos sacar una ganancia. ¿Me explico? Y entonces me calma el Señor y me dice, hey, ya está en tu naturaleza, tú eres así, tú no estás buscando recompensa. No sé si me estoy explicando con estos ejemplos, ¿sí? Entonces, esta es la clase de fe que nos permite tomar, ¿verdad? Todo lo que Dios tiene disponible para nosotros. Hebreos 4:1, voy a ir más rápido, tengo 10 minutos. Hebreos 4:1. Fíjate lo que está diciendo. Dice, por eso temamos a Dios mientras tengamos todavía la promesa de entrar en su reposo. Temamos a Dios, esa es una palabra clave. Temer a Dios quiere decir, no es, ay, le tengo miedo a Dios, se me va a presentar. No, 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 espérate. El temor de Dios es, tómalo en cuenta, que sea una prioridad a tu vida. Y el temor de Dios significa también que puedas estar consciente de estar alejado lo que te puede pasar. O sea, yo nada más de pensar que estar alejado de Dios en mis propios caminos, renunciar a lo que Dios me ha dado y decir, ya no soy pastor, ahí nos vemos, me voy a hacer negocios. Eso nada más, pensar en eso me da terror. Eso se llama el temor de Dios. Y dice, temamos a Dios mientras tengamos todavía la promesa de entrar en su reposo. No sea que alguno de ustedes parezca haber quedado atrás. Estoy leyendo la versión Reina Valera contemporánea. Dice, porque la buena nueva se nos ha anunciado a nosotros lo mismo que a ellos, pero de nada les sirvió a ellos el oír esta palabra porque cuando la oyeron no la acompañaron con fe. Está hablando en un contexto de que menciona a los que estaban en Egipto y que salieron de Egipto, iban en el desierto y cada vez que Moisés les hablaba, cada vez que les hablaba Dios a través de Moisés, ellos oían, pero no tenían fe. Ellos oían, pero estaban distraídos. Ellos oían, pero hablaban entre ellos. Ellos oían, pero estaban completamente distraídos en sus vidas.
A pesar de que estaban en un desierto, a pesar de que dependían de Dios, de lo que Dios hiciera con ellos, a pesar de todo eso, oían y no oían con fe. Y dice aquí se les anunció la buena noticia, pero de nada les sirvió a ellos el oír esta palabra porque cuando la oyeron, no la oyeron acompañados de fe. Ahora, ¿qué dice la versión Reina Valera 60? A ver, vamos a ver esa si me la pones, Hugo. Dice también, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Entonces, no oían con fe, por lo tanto no les aprovechó. ¿Sabes en qué terminó esa generación? ¿Cuántos saben en qué terminó eso? Alguien que me diga. Murieron en el desierto. Murieron. Si yo estoy distraído, si no estoy enfocado, si soy de los que pierden, o sea, yo nada más pongo atención 5 minutos y después olvídelo, pastor. Tiene que darme el mensaje en 5 minutos y no olvídelo. Me puede esperar algo trágico, porque Dios me está hablando, porque Dios está tratando conmigo. Y si Dios me está mostrando que ya soy heredero, que ya tengo acceso a una herencia y no le estoy oyendo con fe, entonces la ley de la pérdida, lo que no puedes proteger, te lo van a robar. Ellos no creyeron que la herencia fuera tan grande, pero Dios les estaba hablando. Ahora, remóntate a esa generación que salió de Egipto. ¿Tú qué hubieras pensado de un Dios? Yo estando en uno de los imperios más impresionantes de su tiempo, no había forma de escapar de ahí. El imperio egipcio fue el más grande de ese tiempo. No había forma. Ellos tenían que adaptar su mentalidad a decir, aquí estaremos como esclavos, viviremos como esclavos, moriremos como esclavos, y mis hijos y mis generaciones así mismo lo harán. Serán esclavos. No somos dueños de nuestra vida. Tendremos que hacer lo que ellos nos digan. ¿Imaginas eso? Y ante todo lo que veían sus ojos, de repente se aparece un hombre llamado Moisés delante de Faraón y le dice, vengo de parte de Dios para que dejes ir a su pueblo. Y Faraón se carcajeó y se cruzó de brazos diciendo, ¿tú quién eres y quién es tu Dios? Pero a partir de ahí, Dios comenzó a hacer hazañas impresionantes a través de Moisés para mostrarle a Faraón quién era su Dios. Y vinieron las plagas, y vinieron una serie de cosas sobrenaturales que acontecieron para que Faraón pudiera conocer, y aún así Faraón dijo, pues no se van a ir, y les vamos a aumentar el trabajo, y ni siquiera les vamos a dejar ir al desierto para que adoren a su Dios. ¿Sabes lo que hace el sistema de este mundo? Porque ese sistema de Egipto es el sistema de las tinieblas. Y el sistema de este mundo llena de ocupaciones a las personas, llena de horarios terribles a las personas para que no puedan venir a adorar al Dios. Ese es el sistema de Egipto. Así es que Dios comienza a accionar a través de Moisés y empieza a accionar hasta que logra sacarlos de ahí, ¿verdad? Viene el ángel de la muerte sobre los primogénitos de los egipcios y mueren todos los primogénitos de los egipcios, y entonces Faraón dice, ya váyanse, ese Dios es terrible. El faraón se dio cuenta que estaba contendiendo con un Dios que no podía vencer, el Dios de los hebreos. Y cuando ellos ya van en el desierto, ¿verdad? Van a atravesar el Mar Rojo, se abre el mar. O sea, yo te estoy dando toda esta historia para que te puedas poner en los zapatos de esta gente y cruzando el mar al otro lado y ver cómo el ejército más temerario de su tiempo moría ahogado, porque cuando se cerró el mar, todo ese ejército pereció ahí. ¿Tú hubieras creído o no hubieras creído en ese Dios? ¿Verdad que sí? ¿Y por qué se les olvidó? ¿Y por qué pasaron 40 años en el desierto? ¿Y por qué tuvieron que quejarse de Dios ya estando en el desierto? ¿Y por qué no guardaron en sus corazones? Imagínate, oye, ya pasaron 3 meses y no hemos llegado. Y el otro, oye, ¿qué te pasa? Ahí vamos, Dios está con nosotros.
¿Qué no acaso todos los días llueve el maná? ¿Qué no acaso todos los días comemos? ¿Qué no acaso todos los días en la noche no morimos de frío porque las temperaturas en ese desierto son abajo de los 20 grados? ¿De verdad? Y en el día son arriba de los 45, 50 grados. Es terrible el clima ahí, nadie puede sobrevivir. Y menos 40 años. Y Dios, vamos, avancen, avancen. Y entonces Moisés habla con Dios y viene y les dice, Dios ha dicho esto. Y ellos oían y dicen, sí, sí, pero ¿cuándo llegamos a la tierra prometida? Incrédulos, terribles. Y Dios diciendo, es una herencia, allá les voy a dar la tierra, ustedes serán una nación que será luz para todas las naciones, ahí ustedes serán una nación impresionante, todos alrededor verán quién es su Dios, y tantas promesas que les repetía y les repetía y les repetía, y ellos decían, sí, pero, pues, qué terrible calor, pues, no hay más de comer, maná todos los días. ¿Cómo? ¿No nos puedes dar otra cosa? Bueno, Dios hizo llover codornices y les dio carne y todo lo que ellos le pedían. Tenemos sed, queremos agua. Moisés golpea aquí la roca, hazle así poquito y va a salir. Y brum, salía el manantial. Tremendo. Pero quejándose, quejándose, quejándose todo el tiempo. Hasta que Dios dijo, ya me tienen hasta aquí. Moisés también dijo ya al principio, mi pueblo, Señor, mi pueblo. Y luego cada vez que estos se quejaban decía, Señor, este pueblo. Y ya al último decía, tu pueblo, Señor. Estos ni son mi pueblo. Terrible. Malagradecidos, quejándose, no ponían atención a la palabra, ¿verdad? Se tenían que congregar porque a dónde se iban, pues estaban ahí, ¿verdad? Todos en el desierto. Pero si se pudieran haber ido a otro lado, no se congregaban. Terrible, siendo que Dios tenía una promesa impresionante para ellos. ¿Y sabes qué hizo Dios? Otra vuelta más. ¿Por qué Dios nos trajo hasta aquí? Dios veía, otra vuelta más. Pero es que no sé qué, que no sé cuánto. Otra vuelta más. 40 años. Cuando los primeros espías fueron a revisar la tierra, antes de esos 40 años, revisaron la tierra y dijeron, wow, qué buena tierra. 2 de ellos nada más. Y los otros 10 llegaron con informes negativos y contaminaron a toda la congregación, dice la escritura. No, pues sí, es como dijo Dios, produce unas uvas impresionantes y los frutos y trajeron testimonio de todo eso, pero no podemos. Hay gigantes, hay ciudades grandes, hay ejércitos. ¿Cómo Dios nos hace esto? Y Dios diciendo, ¿por qué no pueden confiar en mí? Otra vuelta más. Cada vez que alguien se queja, se oye una voz del cielo que dice, otra vuelta más. Señor, ya sácame de esta situación, ya quiero avanzar, pero ¿por qué Dios? ¿Por qué Dios? ¿Por qué Dios? Dice, no has entendido. Otra vuelta más. Pastor, ore por mí para que ya se haga el milagro y salga de esta situación. ¿Te has estado quejando? Sí. Otra vuelta más. No se te olvide otra vuelta más. ¿Sabes qué significa quejarse? Permanecer en el mismo lugar. Estancarse. El significado de la palabra hebrea de queja significa permanecer en el mismo lugar, en el mismo pensamiento, en la misma idea. Y ellos permanecían ahí, permanecían ahí. Y solo 2 de ellos dijeron, la tierra es buena, entremos. Pero estos 10 ya habían contaminado toda la congregación. Ya habían venido a decirles, no, Dios nos está tratando mal, allá hay gigantes y la tierra no la vamos a poder conquistar, no podremos, somos pequeños, somos chapulines, bueno, langostas. Eso dice la escritura. Estoy parafraseando para no irnos y leer tanto, ¿verdad? Pero eso dice todo Éxodo. Todo el libro de Éxodo habla de eso. Ellos se vieron a sí mismos
no como hijos de Dios, herederos que salieron con el poder de Dios de un lugar que era imposible salir por ellos mismos, hijos de un Dios grande, hijos de un Dios que podían conquistar, si pudieron salir de ese imperio tremendo y conquistar, ¿verdad? Esa victoria, podían conquistar lo que sea allá adentro, lo que sea. Ellos debían de tener una identidad como hijos de Dios, porque si no tenemos la identidad de hijos de Dios, no podemos heredar las promesas. Entonces, no se pudo. Y solo se quedó Josué y Caleb, que fueron los dos hombres que dijeron, pero es buena la tierra, es como Dios dijo, vayamos, no los comeremos como pan. Esa fue la expresión que dijeron. ¿Sabes? Caleb tenía 40 años cuando pasó eso. O sea que cuando entraron a la tierra prometida, él ya tenía 80. 80. Y todavía pasaron 6 años más dentro de la tierra prometida cuando Caleb fue y le dijo a Josué, oye Josué, ¿cuál es mi tierra? ¿Dónde está? Es esa montaña, pero tú ya tienes 85 años. Pues sí, dame mi tierra porque todavía me quiero casar y quiero tener descendencia. Ándale. Soy fuerte. Todavía hace 40 años entraba y salía y con esa misma fuerza es la misma que tengo yo ahorita. ¿Sabes qué hizo José? Dijo, ¡ay, órale! Toda esa tierra es tuya. Era la tierra de Anac, los gigantes, y los echó fuera. Y Dios le dio victoria tremenda. ¿Y qué crees? Se casó. ¿Y qué crees? Tuvo muchos hijos. 85 años. Algunos están pensando, todavía tengo esperanza. Bueno, debes de tener la fe de Caleb, ¿verdad? Amén. O sea, cuando tú le crees al Señor y desarrollas la identidad correcta de hijo de Dios, no hay nada imposible que tú puedas lograr. Si Caleb debía cumplir su propósito, a Dios no le importaba si fuera a los 40 o a los 85 años. Él creyó, se retrasó 45 años por toda una generación de incrédulos, que una vuelta más y una vuelta más y ay Dios y otra vuelta más y no entraron. Ahora, yo me pongo en la posición de Josué y de Caleb. Híjole, una vuelta más estos cuatro. Señor, pues métenos a nosotros, ¿no? Y ya déjalos aquí estos porque no entienden. Pues no, ¿verdad? Tuvieron que pagar el precio y aguantar toda la congregación otra vez. Una vuelta más y otra vuelta más. Y llegó un momento en que dijo Dios, ya no van a entrar estos. Ya. Creo que 40 años fue suficiente para ellos. Me acaban de confirmar que no quieren entrar porque no creen. Y eso es lo que acabamos de leer en Hebreos 4. Oían, pero no creían y no entraron al reposo del Señor. Y entonces ahora dice Dios, ¿qué hacemos? Bueno, Moisés ya murió, ahora Josué, tú serás el líder, tú los vas a meter, ¿verdad? Pero esa generación se va a morir aquí en el desierto y de todos los de 20 años para abajo, es una nueva generación que yo voy a despertar para que entren a la tierra prometida. Y tienen que volver a enseñar otra vez los mandamientos y las leyes y todo, y se escribe un libro que se llama Deuteronomio, las segundas leyes o la repetición de las leyes. ¿Por qué? Porque tuvieron que volver a enseñar a toda esa generación y prepararlos para que entraran a la tierra prometida. Y esa generación sí entró, y esa generación sí venció. Y Josué conquistó hasta los últimos días de su vida todos los territorios que Dios le había prometido a su pueblo y se establecieron. Y ahí se estableció la nación de Israel y se cumplió todo lo que Dios había dicho cuando lo sacó de Egipto. Ahora, nosotros tenemos una simbología muy interesante. Egipto representa para nosotros, para este tiempo, la esclavitud del pecado. Dice la Escritura que todo el que está en pecado es esclavo de él. Todo aquel que no quiere soltar el pecado, esas adicciones, esos hábitos, ese estilo de vida, es un esclavo del pecado. No puede decidir por sí mismo y tendrá que vivir las consecuencias de ser esclavizado. Y lo que pasó con ese pueblo que salió de ahí,
de Egipto es que ellos lograron salir de Egipto porque Dios los sacó de Egipto, pero ellos nunca sacaron a Egipto de su corazón. Y así pasa con algunos cristianos. Vienen a la iglesia, están recibiendo la palabra, pero en sus corazones todavía traen a Egipto y practican las cosas que se practicaban en Egipto. Y Dios dice, una vuelta más. Entonces, el desierto es el tiempo en que Dios está tratando con nosotros para llevarnos a entender la fe, para entrar a la tierra prometida. Pero este es el tiempo de entrar a la promesa del Señor. Este es el tiempo en donde ya no estamos en un desierto, sino estamos entrando a territorios de promesa, donde estamos viviendo lo que Dios prometió para cada uno de nosotros. Una nueva vida, nacimos de nuevo. Hay una relación con el Padre donde estoy entendiendo mi propósito, donde estoy entendiendo las cosas que se tienen que ir de mi vida, ¿verdad? La justificación que me dio la cruz del Calvario a mí me capacita para recibir lo que Dios me quiere dar y ya no vivo bajo maldición, ya no vivo bajo esas cosas terribles de enfermedad y de escasez. Ahora ya no está eso en mí. Amén. Voy a terminar porque esta es como una serie y es larga y vamos a estar hablando de los hijos herederos. Vamos a aprender mucho acerca de esto, pero quiero decirte algo muy importante. Lo hablaba en la mañana y si me das 5 minutos, 5 minutos. Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios es viva y es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y separa el alma del espíritu. A ver si la tenemos por ahí, Huguito, ¿sí? Y luego dice que hasta los huesos y los tuétanos, ¿no? ¿Sí dice ahí? Y discierne las intenciones del corazón. Ok. Hay mucho que decir de esos versículos, hay mucho, mucho, pero lo voy a tratar de resumir. Lo primero que comienza a hacer la palabra de Dios es mostrarme las cosas que he pensado toda mi vida, porque dice que separa el alma del espíritu. Y en el alma está mi mente, mis emociones y mi voluntad. Lo que yo pienso, lo que yo siento y lo que yo decido. Ese es el alma. Y siempre vivimos por el alma. No sabíamos nada del espíritu. Pero más profundo de nosotros, cuando tú te uniste a Cristo y lo recibiste como Salvador, en ese momento naciste de nuevo y te fue metido dentro una naturaleza nueva, se llama el espíritu. Y ese espíritu tiene la capacidad de conectarse con Dios y traer fe a ti, a tu vida, para que decidas las cosas y seas renovado en todo lo que piensas y en todo lo que sientes. Y es cuando viene el verdadero cambio, porque ya no piensas como antes, ya no sientes como antes, y hay un verdadero cambio en ti, decides cosas, ¿verdad? Que antes te costaba trabajo decidir. Y dice ahí que penetra hasta los tuétanos. Te voy a leer una versión que yo tengo, es la Nueva Traducción Viviente. No pierdas de vista esa ahí en pantalla. Dice, porque pues la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra entre el alma y el espíritu, o sea, lo separa, ¿verdad? Para que tú tengas entendimiento. Esto que siento, esto que pienso, está terrible, está mal, ¿verdad? Y el espíritu te dice, ten fe en esto, ¿ok? Y luego dice, penetra en el alma y en el espíritu entre la articulación y la médula ósea y deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. ¿Ok? Entonces, ¡pum!, te pone en evidencia. Pero lo que llama la atención es, siempre yo le preguntaba al Señor, ¿por qué dice de los huesos y los tuétanos? ¿Qué onda con eso? Y Dios me empieza a explicar que en los huesos, la médula del hueso, que es la parte central, se produce la sangre, se producen las defensas del cuerpo, los glóbulos blancos, los glóbulos rojos, y otro tipo de plaquetas que sirven para la vida. Pero en el área de los glóbulos rojos se producen las células madre que traen información genética en tu historial genético. Ahí están muchas cosas, pero entre ellas está la predisposición a las enfermedades, porque el pecado alteró la genética del ser humano.
La maldad alteró la genética del ser humano. Así que hay una serie de cosas que están sucediendo en los abuelos, los padres y nosotros. Los médicos van a preguntar, sus abuelos tuvieron cáncer, sus abuelos tuvieron diabetes, hipertensión, y ahí tú le tienes que poner sí, no, sí, no. Y cuando ambos han padecido de eso, el riesgo de que lo padezcas es muy alto, porque hay una carga genética negativa en tu sangre. Y aquí dice la palabra, Hebreos 4:12, que la palabra va a entrar a lo más profundo, ahí en la médula, ahí donde está la genética alterada, y la va a sanar y la va a cambiar tu genética y lo que tú estabas destinado, porque el diablo lo había hecho así, para que tú vivieras lo mismo que vivieron los abuelos, las mismas maldiciones generacionales, ahora se cortan, porque la palabra de Dios tiene el poder de entrar hasta los huesos, hasta los tuétanos, hasta la médula espinal y cambiar la genética de maldición por una de linaje bendito del Señor, y entonces las enfermedades ya no se van a manifestar en ti. Amén. ¿No es impresionante eso? Y a mí me preguntaban, ¿tu mamá? Pues sí, problemas del corazón. ¿Y tu padre? Cáncer, diabetes, sobrepeso, murió. Así murió. Ah, entonces usted tiene 90% y anotaba en mi historial. Yo decía, ¿cómo? Esa genética ya no es mía. Porque cuando dice la Biblia, en Juan 1:12, que todos los que creyeron en su nombre y lo recibieron, les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. ¿Y en qué radica el poder de ser hijo de Dios? En que fuimos engendrados por voluntad de Dios. Y usa la palabra engendrados, y la podemos poner ahí, por favor, Huguito, Juan 1:12 y 13. Y dice, han sido engendrados no por voluntad de hombres, sino por voluntad de Dios. Y la palabra engendrado quiere decir, te dieron una genética diferente, naciste de nuevo. Y en ese nuevo nacimiento, tu nueva naturaleza tiene el poder de alterar la genética que se enfermaba, la genética que venía alterada, la genética que venía predispuesta a enfermedades. Ya cambió, y tienes que saber que esa es parte de tu herencia. No tendrás que heredar las enfermedades de los padres o los abuelos o los bisabuelos. No tendrás que heredar ninguna condición de maldición, alcoholismo, divorcios, mujeriegos, parrandero y jugador. Nada de eso. Porque eso destruye. Destruye familias, destruye la salud de las personas, destruye la palabra de Dios. Para los que oyeron con fe, entrarán al reposo. ¿Sí dice así? Ahí. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Engendrados. Fuiste engendrado por un proceso sobrenatural en el cual cambiaron todo lo que el diablo había pensado hacer en tu vida y destruirte. Y eso comenzó con generaciones anteriores, ¿eh? El diablo dijo sobre nuestras generaciones, toda su descendencia de estas personas será maldita. Y ahí venían el tatarabuelo, el bisabuelo, el padre y yo y mis hijos. No, todo se rompe, todo se termina en Cristo Jesús. Amén.